Nuestra boca dice lo que está en nuestro corazón y dice que la riqueza de nuestro corazón se manifiesta a través de lo que hablamos, así que cuidemos lo que hablamos. Puedes tomar tu lugar. La serie que estamos viendo en este tiempo es Gozo Duradero. Una de las cosas que yo veía es queremos tener gozo, queremos tener disfrute de la vida, pero a veces en este mundo de cosas superficiales, pensamos que el gozo verdadero está en tener una nueva casa, tener un coche nuevo o algo así por el estilo, aunque eso produce alegría y gozo. No estamos diciendo que eso no produce gozo, pero Dios quiere que nosotros tengamos un gozo duradero, de aquellas cosas que realmente impactan nuestra vida. Yo quiero hablarte de dos cosas en este día. Hemos estado viendo cada domingo dos cosas del gozo duradero. Y yo quiero hablarte hoy de dos cosas súper importantes en nuestra vida, como familia, como hijos de Dios, como iglesia, como la parte divina que Dios tiene sobre la tierra. Tú y yo somos la institución divina que Dios tiene sobre la tierra. La iglesia es el lugar donde Dios deposita su confianza para que nosotros hagamos su voluntad y establezcamos su reino sobre esta tierra. Y hay dos cosas que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos, y una cosa es orar y otra cosa es servir. Di conmigo: orar y servir. Orar y servir son dos cosas que Dios le agrada. Y muchas veces nosotros queremos ver cambios, pero no entendemos que Dios únicamente cuenta con nosotros en esta tierra. Dios puede hacer las cosas por sí mismo, por supuesto. Puede hacer las cosas sin nuestra intervención, sí, pero no las ha diseñado de esa manera. Dios quiere hacer las cosas en esta tierra en colaboración con nosotros, o nosotros colaborando con Él. La Biblia habla de que nosotros somos colaboradores con Él. ¿Me estoy explicando en eso? O sea, Dios nos dio un cuerpo, nos dio una vida, nos dio una familia, nos dio dones y talentos para que los pongamos a su servicio. Y una de las cosas que nos da el Señor es una de las bendiciones más grandes que tenemos. No es solamente ser cristiano, sino ser hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo más grande que tú tienes sobre esta tierra es que tú eres un hijo y una hija de Dios, y eso te hace tener confianza en Él. Yo no sé, pero si tú tienes un papá que es influyente, y un amigo se acerca a ti para que tú le ayudes con tu papá, es porque él sabe que tú tienes acceso a tu papá y tu papá te va a atender a ti. Entonces Dios cuenta con nosotros. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, y por tanto cuando nosotros nos acercamos a Él, nos acercamos confiadamente y tenemos acceso al Padre. Entonces yo quiero ver dos cosas hoy contigo, orando y sirviendo. En la Biblia vas a encontrar a un hombre que se distingue por la intercesión o por la oración, por la posición que tiene delante de Dios. Di conmigo: posición. O sea, la posición que tú tienes delante de Dios es importante, y este hombre nos enseña. Génesis 18, vamos a ver la historia del hombre de la fe, Abraham. Abraham dice que es nuestro papá, nuestro padre, por la fe. Todos los que somos de fe somos descendientes de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo mismo que Dios hizo con Abraham, Dios tiene planeado hacerlo con nosotros a través de Jesucristo. Entonces, la Biblia nos habla
que Abraham tenía una posición agradable delante de Dios. Dice que Abraham fue justificado por la fe, lo mismo que nosotros. Entonces, Abraham tenía una posición de influencia delante del Padre. El Padre lo amaba. Dios lo llama a Abraham su amigo. ¿Cómo lo llama? Su amigo, o sea, alguien con que tiene comunión. Pero Abraham aprovecha eso para hacer algo muy importante. Entonces, dice la Biblia que un día lo visita Dios. Lo visita Dios, dice que vinieron tres personajes. Vinieron tres personajes a la casa de Abraham. Lo visitó Dios a Abraham. Y dice que Abraham, pues lógicamente ese día puso la alfombra roja, ese día mató un cordero, hizo una barbacoa, hizo tortillas fresquecitas, le dijo a Sara que preparara todo eso porque recibió en su casa a Dios literalmente. Dios venía acompañado con dos personajes más. Posiblemente dos ángeles, no sé, pero la Biblia no lo especifica. Pero la Biblia dice que ahí venía Dios. Entonces, esto habla de lo mismo que tú y yo tenemos hoy en día. Cada vez que tú vas a tu rincón, a tu cuarto, dice que cierras la puerta y allí está Dios esperándote, un encuentro contigo. Entonces, la Biblia nos habla que Abraham aprovechó allí y atendió a Dios de una manera extraordinaria. O sea, le hizo un banquete, platicó con él, convivió con él y ya se iban los tres personajes, ya se iban. Y dice la Biblia en el verso 17, dice que Dios, cuando ya se iban, y Abraham los iba acompañando, encaminándolos, dice el verso 17 de Génesis 18, dice, pero el Señor estaba pensando. ¿Qué estaba el Señor? Pensando. Dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. ¿A quién le comunica a Dios lo que va a hacer en este mundo? La pregunta, los que están despiertos, ¿a quién le comunica a Dios lo que va a hacer en este mundo? A sus hijos, a los hijos de fe. O sea, Dios les revela, Dios revela. No hay persona que conozca más a Dios que un hombre o una mujer de fe. Aquel que tiene una relación con Dios. Abraham conocía a Dios, pero también Dios conocía a Abraham. Así como tú conoces a Dios, Dios te conoce a ti. Por eso nosotros debemos saber quién es Dios. Tener un buen conocimiento de Dios te ayuda a ser un instrumento eficaz en las manos del Señor. Y dice la Biblia, dice, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Entonces, la Biblia dice que Dios le abrió el corazón a Abraham y le dijo a dónde iba. Ahora, fíjate bien lo que dice el verso 20. 18-20, estoy en el capítulo 18, verso 20, dice, luego el Señor dijo, existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra y sus pecados son tan grandes que he decidido bajar. ¿Qué hizo Dios? Bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. ¿Hacia dónde se dirigía Dios? ¿Abraham conocía a Sodoma y Gomorra? Por supuesto. Abraham sabía con qué se iba a encontrar Dios en Sodoma y Gomorra. ¿Estamos acá? O sea, Dios iba allá a Sodoma y a Gomorra y se lo comunica a Abraham. Es lo mismo que Dios hace contigo hoy. Cuando tú sabes la maldad, cuando tú sabes el pecado, cuando tú sabes lo mal que anda el vecino, que anda la política, que anda el mundo, que anda nuestra nación, Dios no te lo hace saber para que critiques, sino para que hagas lo mismo que hizo Abraham. ¿Estamos acá? O sea, Dios le dijo a Abraham, imagínate, yo no sé, algunos de ustedes han trabajado en esto, pero a mí me tocó muchísimas veces en la empresa que yo trabajaba, cuando te anunciaban que venía auditoría. Lo que se rieron es porque sabe de lo que estoy diciendo. O sea, cuando tú viene auditoría,
en la iniciativa privada, no en el que trabaja con el gobierno, pues ahí se arreglan las cosas. Pero en la iniciativa privada, cuando viene auditoría, es que viene auditoría y te van a expulgar hasta los piojos que tienes en la cabeza. Entonces tú tienes que tener todo en orden, empiezas a tener todo. O sea, Abraham sabía que Dios iba a Sodoma y Gomorra y sabía lo que se iba a encontrar. Cuando Dios te da a conocer, cuando Dios te permite ver el defecto, el pecado, lo malo que está haciendo el hombre o la mujer, cualquiera que sea, es para hacer exactamente lo que Abraham hizo. Mira lo que Abraham hace. Él sabe lo que está allá en Sodoma y en Gomorra. Él sabe de la pestilencia de las calles. Él sabe de lo que está, de lo corrompido que está el matrimonio y todas las cosas en Sodoma y en Gomorra. ¿Estamos acá? Abraham no se puso a criticar. Él sabía, y también sabía que Dios es perfecto. Abraham conocía a Dios y sabía que Dios es perfecto, es santo, es bueno y todo lo demás. Y por eso se atreve a hacer lo que hizo Abraham. Y dice la Biblia en el verso 22, ¿estás conmigo? Dice la Biblia, finalmente los dos hombres que venían con Dios se marcharon de allí y caminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. ¿Quién se quedó de pie? Abraham se quedó. Cuando supo que iba Dios, él sabía que Dios no se, ya cuando baja Dios, cuando ya bajó el Señor a cierta casa, a cierto lugar, ya sabemos que viene juicio, que viene castigo, que viene a limpiar las cosas. No sé si me estoy explicando. Y entonces por eso Abraham se para allí delante del Señor como hijo, como el amado, porque lo conoce la bondad de Dios. Y dice que se paró, solo él, no llamó a nadie más. Él no dijo, mira, aquí vengan, vamos a orar. No, él se paró delante de Dios y empezó a orar, a interceder. Y dice, se le acercó y le dijo, ¿en realidad vas a destruir a los justos juntos con los perversos? ¿Qué tenía Abraham? Tenía confianza de que habían gente justa allí. Y empezó la negociación con él. ¿Con quién está negociando Abraham? Está negociando con Dios como si fuera un hombre, como si fuera un amigo, y le dice, oye Dios, mira, y empieza Abraham, Señor, si hubieran 50 personas allí, tú destruirías también. Bueno, está bien Abraham, 50, estamos claros. Pero Señor, si hubieran 45, está bien Abraham, 45. Oye, pero si hubieran 40, Abraham, está bien, si hubieran 40. ¿Qué está haciendo Abraham? No está dejando que Dios llegue a Sodoma, porque sabe que Dios ya no va con la gracia de salvar a la gente, va con el juicio. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando nosotros estamos realmente conociendo a Dios, nos volvemos intercesores por aquellas personas que sabemos que no tienen salida, que no hay otra manera. Lo único que merecen es el juicio, pero así como nosotros recibimos gracia, creemos que también esas personas pueden recibir la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando en eso? Nos volvemos intercesores, nos volvemos personas que nos condolemos de lo que puede pasar, porque sabemos que si Dios llega a la casa de ese fulano, si Dios llega a la casa de eso que estamos leyendo en el Face, que eso que estamos leyendo en el periódico, eso que estamos escuchando, si Dios llega ahí, es para traer juicio, y no queremos que la gente muera, sino que todos se arrepientan y vuelvan al arrepentimiento. No sé si me estoy explicando en eso, señores. O sea, Dios quiere que realmente podamos traerle gozo al Señor. Eso le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios. Solo Abraham, delante del Padre, audazmente se presentó allí a interceder. ¿Estamos acá? ¿Me estoy explicando? O sea, señores, cuando nosotros realmente conocemos a Dios, nos volvemos intercesores. Cuando conocemos a Dios, oramos por las personas, no las condenamos. Cuando tú sepas de que alguien anda mal, no es para que tú lo critiques, es para que tú ores por él.
para que tú intercedas por él. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió, es para que tú tengas un argumento de decirle: Señor, ten misericordia, ayúdalo, revélate a su corazón hasta que se muera. Si se murió, ya no tienes por qué interceder. Pero mientras viva una persona, tenemos que interceder, tenemos que orar. ¿Cuántos han visto que nuestro México necesita oración? Si tú has descubierto que México necesita oración, ora. ¿Cuánta gente hay muertes de niños de una manera injusta? Hoy tienes que salir con mucha precaución, pero en vez de tener miedo tenemos que orar, porque hay gente que no tiene a Dios en su corazón, y si no está Dios en su corazón, la maldad está en grande en su corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces, el gozo realmente es de ver que las personas puedan venir a Cristo Jesús. Ese es el gozo que produce realmente ese gozo duradero. La oración es una postura poderosa. ¿Qué cosa es la oración? Una postura poderosa. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Qué debemos hacer los unos por los otros? Orar para que sean sanados. Dice la oración ferviente. ¿La oración qué? Ferviente de una persona justa, así como Abraham y como los hijos de Dios en este tiempo, dice, tiene mucho poder. ¿Qué tiene la oración ferviente? ¿Qué tiene? Mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos de ustedes quieren resultados en su familia? Resultados que no se dan de otra manera a menos que intercedamos por ellos. Dobla rodilla por tu familia, no los critiques, no hables mal de ellos, no estés señalando lo que no están haciendo, más bien ora, porque tu oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la oportunidad ahorita que va a comenzar el ayuno y oración. Métete a orar y ayunar. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. ¿Sabes lo que hizo Abraham, el hombre de fe? Empezó a orar por Sodoma y Gomorra. Yo no sé cuántos de nosotros hubiese orado por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque realmente él conocía eso. Ahí vivía su sobrino Lot. Él de seguro sabía cómo estaba el asunto. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios. ¿Qué debemos hacer con Dios? Abraham aprovechó la oportunidad allí y dijo: voy a interceder por Sodoma y Gomorra. Dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Levanten las manos, pecadores. ¿Qué deben hacer los pecadores? Levantar la mano. Dice: purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Señores, yo sé que dentro de la iglesia a lo mejor hay gente que tiene dividido el corazón. Hay veces que está en el mundo y está en Dios, y debemos orar por ellos. Debemos interceder. No los critiques. Yo sé que es difícil esa situación. A veces nos duele esas cosas, pero lo más importante es que nosotros oremos por ellos. Salmo 145, verso 18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. ¿Con quién está cerca el Señor? Con todos los que lo invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. Cuando oramos, entramos al taller de Dios. Tomamos un martillo y le ayudamos a cumplir con sus propósitos. Señores, si queremos ver restaurados los hogares, oremos por ellos. Si queremos ver restaurados los malos, los que están pecando, tenemos que orar por ellos. No somos mejores que ellos. La única diferencia es que hemos recibido la gracia, pero la gracia está dispuesta todavía para cada persona. ¿Me estoy explicando acá? Tenemos oportunidad de ofrecer oraciones de corazón por cada persona que vemos. ¿Estamos acá, señores? Oremos por cada persona, no echemos en saco roto. A mí me pasó algo hace creo que como un mes. Yo estaba predicando en la última reunión aquí, y de repente una persona, cosa que normalmente no permiten los que están allí en la puerta, pero una persona se vino desde allá. Yo tenía como 10 minutos para terminar el mensaje, el último mensaje de la cuarta reunión, y se vino por acá. El Señor vino y se sentó exactamente ahí donde yo me siento.
y ya después vino un servidor y se sentó al lado de él. Lo vi un señor ya grande, o sea, muy maltratado. Y resulta ser que yo terminé, y como no tenía yo dónde sentarme, me agarré y me fui. Y luego el señor, ahí donde estaba yo subiéndome a la camioneta, fue y tocó mi cristal. Y entonces bajé el cristal y me dice, ¿usted no me conoce? No se recuerda de mí. Y le digo, no. Lo estaba yo confundiendo con otra persona, pero no le quise decir. Y entonces me dice, yo soy fulano de tal. Hacía 8 días que yo le había dicho a mi esposa, ¿qué pasaría con este hombre? Tiene más de 30 años que yo no lo veo. Yo ese señor, en una empresa, él fue una persona que trabajó con nosotros, con mi esposa y yo, que estábamos al frente de esa empresa, y él trabajó con nosotros. Y tenía más de 30 años que yo no lo veía, pero ese señor sabía que nosotros éramos cristianos. Lo habíamos convidado y él no quería. Es una persona muy inteligente. Entonces le digo, oye, qué gusto de veras me da, porque hace 8 días yo estaba platicando con mi esposa y yo quería saber de ti. Y cuando yo vi a esa persona y Dios inquietando mi corazón por él, yo pude entender una cosa, que no hay semilla que tú siembres, no hay nada que tú hagas por una persona que Dios no lo prospere. Ahorita con esa persona estamos en esto de reuniéndonos allí con él, porque hay algo especial con él. No sé, él de repente siente la necesidad de buscarme. Él no sabe que estábamos aquí. Y resulta ser que un día, un martes después, yo estaba predicando, terminé de predicar, y una persona de aquí de la iglesia se acerca conmigo y me dice, yo quiero hablar con usted, fíjese que hay un vecino así, y le dije, se llama fulano de tal, sí, él quiere que usted vaya y se reúna con él. Entonces, yo quiero decirte que cuando tú intercedes, que cuando tú siembras, no hay semilla que se vaya a perder. Esta persona, yo sé que Dios tiene un plan con él, no importa, ya sacamos la cuenta, tiene más de 35 años que nosotros dejamos de verlo. Y no lo habíamos encontrado en la ciudad para nada, hasta ahora que él se presenta con una necesidad grande del Señor. Y yo quiero animarte a que no eches a la basura a ninguna Sodoma y Gomorra. ¿Estamos acá? Que intercedas, que ores por ellos. El acto de orar por otros tiene un efecto boomerang. O sea, Dios va a regresar esa bendición sobre tu vida. Nos permite descargar la carga que llevamos por otros a los hombros de Dios. Muchas personas me preguntaban cuando yo estaba totalmente al frente de aquí de la iglesia, me preguntaba, ¿cómo le hace usted tanta persona que viene y le cuenta sus problemas y sus necesidades? ¿Cómo le hace? Le digo, mira, yo no llevo las cargas, simplemente yo la tomo y la llevo con Jesucristo. Yo deposito, la oración es la manera en que tenemos de depositar la carga que tomamos de otras personas y depositarlas en los hombros del Señor. O sea, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Depositó a Sodoma y a Gomorra en los hombros del Señor y dijo, Señor, ten misericordia de ellos. Tus oraciones son el vínculo entre la bondad de Dios y tus amigos. Señores, la gente nunca va a conocer la bondad de Dios si no es a través de ti. ¿Estamos acá? La bondad de Dios se va a manifestar en ellos. En el capítulo 8, de Romanos, nosotros tenemos la oración del centurión romano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos han leído de eso? Del centurión que pide por su sirviente. O sea, esta es la oración que este centurión romano hace por un sirviente. O sea, la bondad de Dios se manifestó en este sirviente, que normalmente los sirvientes no valían nada ante los ojos de un romano. Pero este romano tenía un corazón diferente. Y entonces, ¿cómo vio la bondad de Dios este sirviente? Solamente a través del corazón de un hombre que hizo la diferencia intercediendo por él. Le dijo, Señor, mi siervo está grave allá en mi casa. Por favor, ve y sánalo.
Cuando el Señor Jesús iba ahí, le dijo: ya no vayas, Señor Jesús, no soy digno que entres bajo mi techo, tan solamente di la palabra. El Señor Jesús no preguntó y dijo: oye, pero ese hombre, ¿cómo está? No, simplemente alabó la fe del centurión y le dijo: oye, este hombre tiene fe, y respaldó la fe de este centurión, porque se atrevió a interceder por sus sirvientes. ¿Estamos acá? Señores, seamos el centurión de nuestros empleados. Oremos por ellos. ¿A poco no hay empleados que los vemos que están ganando su dinero y se los están gastando? Hay empleados que no están aprovechando bien, que están mal en su matrimonio. Vamos a interceder por ellos. Seamos el centurión, seamos el Abraham de nuestra nación. No sé si me estoy explicando. Seamos el Abraham de nuestra nación, seamos el centurión de nuestros empleados, cualquiera que sea la categoría de ellos. Nosotros vemos que a veces las personas que trabajan con nosotros o que nos ayudan en la casa están viviendo una situación difícil. Pues oremos por ellos, seamos de bendición para ellos, porque la manera en que van a ver la bondad de Dios es a través de nosotros. ¿Me estoy explicando? Hola, ¿estamos acá? Yo te pregunto en este día, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? ¿Qué es lo que realmente te produciría gozo a ti? A lo mejor dice: bueno, si me saco la lotería. A lo mejor es si logro hacer esta casa, o si logro cerrar este negocio. Eso está muy bueno, pero ¿qué es realmente lo que hace feliz a un hijo de Dios? ¿Qué es lo que le produce gozo realmente duradero, gozo especial de Dios? Fíjate lo que dice un versículo de la Biblia, solamente te voy a mostrar uno, pero el Salmo 16:11 dice, no está ahí en la pantalla, pero si quieres anotarlo. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde está la plenitud del gozo? ¿En dónde? Es en su presencia. Dice: en tu diestra deleites para siempre. Realmente, señores, lo más importante es pasar tiempo con el Señor. Lo mejor de mi día es 4 o 5 de la mañana en la presencia de Dios. Ese es el tiempo más glorioso que puedas pasar. Es donde realmente recibes el gozo duradero. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, tus oraciones persistentes abrirán la puerta de Dios para tus amigos. ¿Cuántos amigos tuyos necesitan a Dios en su corazón? ¿Ustedes tienen amigos que necesitan a Dios en su corazón? ¿Necesitan familiar? ¿Hay familiares que necesitan a Dios? Ese es el gozo. Imagínate ver a tu amigo que viene ante el Señor. Imagínate a tu familiar que viene ante el Señor. Imagínate a alguien que esté en la cárcel viniendo ante el Señor. Eso es realmente lo que Dios da gozo. Yo quiero hablarte de la otra cosa muy importante que debemos hacer: servir. Aparte de orar, debemos de servir al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. ¿A qué hemos sido llamados? A la libertad. Ya tú no estás bajo la ley, ya no tienes que dejar de comer puerco, o dejar de comer pato, o dejar de comer peje lagarto. Ya no tienes que hacer nada de eso. Ya no estás bajo la ley. Tú puedes comer como los chinos cualquier cosa. No tienes que guardar el sábado. Pero dice en la Biblia: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. Pero el apóstol Pablo hace un llamado y dice: solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Qué debemos hacer con nuestra libertad? Servirnos. Puesto que somos llamados, puesto que somos libres, podemos servir. Yo realmente veo esto: si vamos a celebrar nuestra libertad, pues vamos a servir.
cualquiera que sea el servicio, no tenemos que hacer únicamente decanes, podemos hacer un montón de cosas. Estamos orando todos los días por los que dan su casa, por los anfitriones, por los líderes que están haciendo los grupos de amistad en casa, por las estacas, por los que dan por los que sirven de alguna manera. Entonces, nosotros voluntariamente nos contratamos a nosotros mismos para servir a Dios. O sea, yo a veces me he preguntado, a veces nos preguntamos, realmente, ¿por qué nos metemos a servir? ¿Para qué queremos estar en broncas, pues, con las personas? Porque ahorita que estaba allí mostrando la fecha de cuando inicia Centro Amistad y todo eso, nosotros estábamos, mi esposa y yo, creciendo en una empresa, estábamos bien creciendo, y de repente Dios empieza a inquietar nuestro corazón con relación al grupo de la iglesia, que no se llamaba tan siquiera ni amistad, simplemente era un grupo. Pero yo quiero decirles que cuando tú te preguntas y dices, ¿para qué estoy involucrado en esta situación? ¿Por qué tengo que estar preocupado por la persona que no vino, porque la que no quiso, por la que se enojó, porque se resintió? Yo no sé, pero ¿por qué te involucras en eso si tú puedes estar en tu casa allí? Te iba a decir viendo a Chabelo, pero ya no está Chabelo. ¿Por qué te metes en eso? ¿Por qué te metes en una bronca de estar en un grupo de amistad en casa? ¿Sabes por qué? Porque simplemente Dios, tú eres el único que voluntariamente te contratas para servir. Cuando yo veo a los jóvenes sirviendo en distintas áreas, digo, los jóvenes, ¿por qué vienen y sirven? Simplemente porque ellos mismos se contratan a sí mismos por la libertad que han sentido de servir al Señor. En una sociedad que busca que le sirvan, nosotros buscamos oportunidades para servir a los demás. Uno de los ejemplos que quiero preguntarte más bien comentarte, es el siguiente. Jesucristo llamó a 12 apóstoles, a 12 personas para hacerlas sus apóstoles, a 12 personas. Y vemos personas que resaltan allí por su popularidad. Uno de ellos es Juan, por ser el discípulo amado, el apóstol Pedro, por ser uno de los apóstoles que corta oreja, que camina sobre el agua, es un personaje el apóstol Pedro. Pero hay otras personas, hay otros apóstoles que no precisamente hicieron grandes cosas así para aplaudirse ni nada, pero sin embargo hicieron cosas que trascendieron y sirvieron al Señor, o sea, sirvieron al propósito de Dios. ¿Por qué los llamó Jesús? Porque no todos vamos a ser personas que ocupemos un micrófono. O sea, yo a veces pienso en esto. O sea, nosotros ocupamos este micrófono, pero ¿qué tantas personas están detrás de este micrófono? Para que funcione bien, para que se oiga bien, para que todo mundo lo escuche. Hay un montón de personas para hacer posible que este micrófono esté aquí y que funcione bien. Para que las luces, para que el auditorio, para que las sillas, hay un montón de personas que no se ven, pero que son realmente importantes para que tú y yo podamos ser edificados cada domingo. No sé si me estoy explicando en eso. Y eso es glorioso. Estamos conscientes que nosotros simplemente venimos aquí y usamos un micrófono y nos sentamos aquí o nos paramos aquí, pero realmente detrás de todo eso hay un montón de gente que tuvo que venir muy temprano y durante la semana. Si tú te dieras un lugarcito para venir entre semana, están los de sonido allí checando y todo eso, porque entre semanas hay que trabajar para que el domingo todo esté bien. Y eso es glorioso. Hay un personaje de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo que no se dice mucho, pero que hizo algo glorioso. Fíjate bien lo que dice Juan capítulo 1, verso 40 al 42. ¿Estamos acá? Fíjate lo que dice Andrés. Quiero hablarte de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que habían oído a Juan. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando oyó a Jesús, se fue con Jesús, siguió a Jesús. Pero fíjate lo que hace, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12, de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice, este halló primero a Simón su hermano. ¿A quién halló?
¿Será que tendría conciencia Andrés a quién estaba trayendo a Jesús? Él ni idea tenía a quién había traído a Jesucristo. Él simplemente con la gratitud del Señor y le dice: oye, Pedro, yo sé que tú no te gusta nada de esto, pero ven, hemos hallado al Cristo. Y lo invitó. Yo no veo que Andrés haya ido a las misiones, haya predicado, haya sanado a alguien. No, nada, pero hizo algo grande. Fíjate bien, dice que le dijo a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verle Jesús a Simón le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, yo quiero que tú veas algo. Andrés simplemente lo que hizo fue servir a Jesús, servir a Dios, trayéndole a su hermano. Pero su hermano estaba destinado por el Señor para ser un hombre grande. Dice en la Biblia que Pedro, cuando predicó la primera vez, se convirtieron 3,000 y luego 2,000. Y luego dice que con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. ¿Qué fue realmente lo que hizo posible? Que Andrés fuera un servidor, que Andrés fuera un edecán, que Andrés fuera uno que podía decirle: mira, ven, entra, siéntate, acomódate. Un servidor simplemente. No sé si me estoy explicando. Cuando hacemos algo por el Señor, Dios se encarga de hacerlo más. Cuando yo estaba leyendo lo de Andrés, me recordé de la persona que me compartió a mí. Este hombre nunca dirigió una iglesia, nunca estuvo al frente de una iglesia, nunca vi que haya sanado a nadie, pero se atrevió a ir un día a la cárcel y compartir la palabra, y compartirme la palabra. Él no sabía que le estaba compartiendo a un pastor. ¿Me estoy explicando en eso? Porque cuando tú eres obediente y le sirves al Señor, tú no sabes a quién le estás dando la mano allí cuando estás saludando para que entre y se acomode aquí. Tú no sabes a quién le estás cuidando el niño. Tú no sabes a quién estás atendiendo en tu grupo de amistad en casa. O sea, y eso es precisamente, señores, Pedro no era nada fácil, no era una joyita. Pedro le dio lata al Señor Jesucristo, pero Jesús lo tenía predestinado para grandes cosas. ¿Me estoy explicando? Posiblemente la persona que tú le traes es la persona que más lata le va a dar al Señor, pero ese no es tu problema, ese es problema del Señor. ¿Estamos acá? O sea, una de las cosas que debemos hacer es servir. En Juan capítulo 6, para que lo anotes allí, en Juan capítulo 6 encontramos a Andrés. El Señor Jesucristo está ante una multitud de miles, y dice que no tienen que comer. Y el Señor Jesucristo pregunta y dice: ¿qué vamos a darle a toda esta gente? Y el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, dice: busquen entre la gente a ver si hay algo. Y dice que Andrés sale con un muchachito y le dice al Señor: mira, aquí hay un muchachito que tiene 2 pescados y 5 panes, pero ¿qué es esto para tanto? ¿Quién lo trajo? Andrés. ¿Qué hizo Jesús con eso? Alimentó a los miles. Eso fue lo único que hizo Andrés. Pero Andrés estaba allí precisamente pendiente de lo que al Señor Jesucristo se le ofreciera. En otra ocasión dice que vinieron unos griegos a querer ver a Jesús, y dice que vinieron con Andrés, y Andrés fue con Felipe, y los dos fueron a decirle a Jesús: Jesús, aquí te buscan unos griegos. Y dice que lo llevaron allí, y la Biblia nos habla que Andrés era una de las personas que siempre estaban llevando gente a Jesucristo. No es un personaje de televisión, de pantallas y de micrófono y nada, pero es un hombre que siempre sirvió al Señor. Vale la pena servir. ¿Estamos acá? Eso trae gozo, alegría. Cuando llegó al cielo, Andrés de seguro ni se había percatado de lo que había hecho aquí en la tierra.
Y cuando el Señor le presenta, oye, ¿te acuerdas que me trajiste a Simón? Mira a Simón lo que hizo. ¿Te acuerdas cuando me trajiste el muchachito este con los panes? Mira lo que hizo. Es exactamente lo que Dios quiere decirte cuando tú haces algo. Hay veces que nosotros leemos la historia de Jesús que nació de la Virgen María. Pero ¿quién era María? ¿Por qué le escogió Dios? ¿Por qué escogió Dios a María? Porque tenía un título universitario, no estoy diciendo que eso es malo. Pero María dice en la Biblia que era una campesina de un pueblo no conocido. No era fácil su situación de María como mujer. La mujer era algo menos que cualquier cosa en la cultura judía. Y Dios la escoge porque tiene un espíritu de servicio precisamente. Mira cuando el ángel se le presenta a María en Lucas capítulo 1 verso 38. ¿Estamos acá todavía? Lucas 1:38 dice, María le dijo al ángel que le dio la noticia que iba a ser mamá, le dice, yo soy la esclava del Señor. ¿Voy a ser o soy? Soy la esclava del Señor. Dice, yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. Y entonces el ángel se fue. ¿Estamos acá? ¿Por qué la escogió? Porque ella le gustaba servir. Y ese espíritu de servicio fue que también le transmitió a Jesucristo en la crianza y en todo lo que hizo. Entonces María era una esclava del Señor, por eso el Señor la escoge. Cuando nosotros somos esclavos del Señor y no estamos buscando que nos atiendan, sino estamos dispuestos a atender, entonces ese es el gozo realmente. El gozo de María era servir a Dios, y le dijo, pues si eso hay que hacerlo, pues yo renuncio a mi luna de miel, renuncio a todo lo que viene y que se haga conmigo como Dios quiere. ¿Estamos acá? Estaba pensando el martes pasado que estábamos aquí en Amistad, estaba pensando en esto. Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Pero ese amor del Padre nunca hubiese llegado a nadie si Jesús no hubiese estado dispuesto a sacrificarse en la cruz. ¿Sabes? Que el amor del Padre está disponible para muchas gentes en esta ciudad, pero no va a fluir hasta ello, a menos que tú y yo nos sacrifiquemos al servir a la gente. ¿Estamos acá? Hola, les veo un poco calmado, ¿estamos bien? Muy bien. Pecado es la palabra que se usa en la Biblia para describir el rasgo arrogante que genera la autoexaltación. El pecado más grande delante de Dios es la autoexaltación, o sea, creernos derecho. El pecado engendra una sensación de derecho. En Mateo 20, para que lo anotes allí, en Mateo 20, versos 20 y 21, los hijos de Zebedeo le piden algo a Jesús. En una versión dice que fueron los hijos que se acercaron a Jesús. En otra versión dice que fue la mamá de los hijos de Zebedeo que se acercó a Jesús para pedirle que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda. Yo creo que fueron los tres, ¿verdad? Porque la mamá, de seguro los hijos le dijeron le dieron la idea, y de seguro vino la mamá y le dijo, oye, queremos que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. El Señor Jesucristo corrigió esa situación, porque en el reino de los cielos no es precisamente eso, no es precisamente la posición lo que te hace que tú seas influyente, es el servicio. Hola, ¿estamos acá? O sea, no es la posición lo que te hace influyente, es el servicio. Y quiero que veas en Mateo 20, verso 26 al 28. ¿Estamos acá? Dice, pero entre ustedes, ¿entre qué? Entre ustedes, dice, pero entre ustedes será completamente diferente a lo que pedía los hermanos, esto de los hijos de Zebedeo. Será totalmente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. ¿Dónde está la grandeza? En el servicio. En el servicio está la grandeza, cuando servimos y servimos bien. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser el esclavo de los
demás. En el capítulo 13 de Juan encontramos cuando Jesús está celebrando la última cena. Y el Señor Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos. Él toma que en lo humano es el último escaño ahí de servicio, es el que lava los pies. Pero Él dice que es el primero en la grandeza del reino de los cielos. Y dice la Biblia allí, dice, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser el esclavo de los demás. ¿Qué dijo María que era ella? Esclava del Señor. ¿Qué lugar ocupó entonces? El primer lugar en eso de servir. Dice, recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, cuando servimos, nos parecemos a Jesús. La Biblia nos habla de que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario de una manera voluntaria, nadie lo obligó. Pero los discípulos no fueron tan valientes en ese momento. Dice la Biblia que los discípulos se fueron y se escondieron. Pero hay algo que Jesús hace con ellos. Hay algo que Jesús hace con ellos. Y esto es precisamente lo que funciona en el matrimonio, funciona en la familia, funciona en la iglesia, funciona en todos lados. ¿Por qué nos resentimos a veces? ¿Por qué estamos buscando la atención de las demás personas? Porque no tenemos un espíritu de esclavo, de servicio al Señor. Dice la Biblia que Jesús, después que los discípulos lo abandonaron y todo lo demás, Jesús hizo algo. Dice Juan 21:12 dice, Jesús les dijo, vengan a desayunar. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Quién preparó ese desayuno? ¿Quién lo preparó? O sea, Jesús se puso el mandil para servir. Hay algo que me impresiona, pero dice la Biblia que hay una cena que todavía está pendiente con el Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de Juan, que se celebra la cena del Señor, el Señor Jesús dice algo. Dice, no volveré a beber este vino hasta que lo beba con ustedes en el reino de los cielos. Estamos acá. O sea, hay una cena preparada en el día final en el cielo, donde Jesús se volverá a poner el mandil y va a servirnos a todos, dice la Biblia. Imagínate la fila de personas para que vengan a esa gran cena, y el que está sirviendo allí es el Señor Jesucristo, el Señor de señores. No sé si me estoy explicando en este día. O sea, creo que nosotros debemos de tomar esa actitud de servicio, no porque queremos agradar a nadie, no porque se nos hace fácil, sino porque voluntariamente nos ofrecemos para servir, porque la bondad de Dios la va a conocer la gente a menos que sirvamos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos en un grupo de amistad en casa, la gente está conociendo la bondad de Dios por el servicio que damos. Cuando estamos sirviendo en este lugar, cuando estamos sirviendo en la casa, cuando estamos sirviéndole al esposo o a la esposa, cuando estamos sirviéndole a los hijos o los hijos a los padres, la bondad de Dios está allí fluyendo por el servicio que estamos dando. ¿Me estoy explicando en eso? O sea, Dios va a ser conocido, por nuestra oración y por nuestro servicio. Esto es lo que realmente produce gozo. Servir va en tu propio beneficio, cuidar de los intereses de los demás. El libro de Hebreos nos dice que Jesús entregó el sufrimiento para servirnos a nosotros porque puso el gozo delante de Él. ¿Sabes lo que te hace servir realmente? ¿Sabes lo que te hace servir realmente con determinación y permanentemente y te da gozo servir? Como en 3 o 4 ocasiones cuando estábamos en Colomo, yo sentí la necesidad humanamente de ya no servir. Y 2 o 3 domingos yo le dije, Señor, este es el último domingo que yo voy a servir. No puedo más, ya no aguanto más. Y el Señor siempre me recordaba y decía, ¿qué le vas a decir a las personas que le dijiste que estarías aquí y que contarían contigo durante toda tu vida? ¿Qué le vas a decir a las personas que se acaban de convertir al Señor? Y me recordó este pasaje que dice el Señor, que dice en Hebreos. Dice que Jesús fue a la cruz
en el momento que se resistía, su humanidad se resistía, dice que fue a la cruz porque puso el gozo delante de él. ¿Qué puso el Señor? El gozo. Cuando tú pones el gozo, ¿qué cosa es eso? Cuando tú ya estás disfrutando lo que va a pasar con esa persona que le estás compartiendo el evangelio. Cuando tú estás disfrutando el grupo de amistad en casa porque sabes lo que va a producir eso. Ya estás disfrutando lo que va a producir tu sacrificio, lo que estás haciendo por otra persona. Ya lo estás disfrutando, sabes lo que va a producir. En este momento te está costando, sí te está doliendo, pero tú sabes que eso va a producir. Imagínense que yo le hubiese hecho caso a la carne, no estaríamos nosotros acá a lo mejor, o Dios se hubiese valido de otra persona, yo no sé, pero yo lo que quiero decirte es lo siguiente: tenemos ganas muchas veces de abandonar porque es muy fuerte la presión, pero no lo hagas, siempre pon el gozo delante de ti. ¿Por qué razón? Porque los frutos que va a dar ese esfuerzo más, ese paso más, no te imaginas lo que puede suceder en muchas personas. ¿Me estoy explicando en eso? O sea, esto es precisamente, mira, la fidelidad a Dios te mete en el gozo del Señor. Ser fiel a Dios en los momentos difíciles, eso te mete en el gozo del Señor. Mira lo que dice Isaías 58. ¿Estamos acá? Dice la Biblia: si te dedicas a ayudar a los hambrientos. ¿Sí? ¿Qué haces con los hambrientos? Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros queremos que brille la luz en nuestras tinieblas? Esta es la manera, no hay otra manera. Dice: entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Haciendo qué cosa va a suceder esto? Cuando te dedicas a saciar al hambriento, a servirle. Y cuando estamos hablando de hambriento, no estamos hablando únicamente de pan, de agua, no estamos hablando de eso, sino hambriento de la palabra, hambriento espiritualmente. Y por eso es que estamos viendo hoy dos cosas muy importantes. Ora por las gentes, no importa cómo estén, y sírveles, no importa cómo estén, y no importa cómo paguen, no importa cómo los veas. Ora y sirve, sirve y ora. Cuando oras, sirve, y cuando sirves, oras. No sé si me estoy explicando en eso. O sea, esto es así. Y cuando tú lo haces, vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto y eso te va a llenar de gozo. Cuando nosotros podemos ver hacia los años, cuando comenzamos, eso nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque podemos recordar todo lo que Jesús ha hecho con la gente, con nosotros, cómo ha provisto, y eso es el gozo. Ese gozo tenemos que ponerlo por delante. Pon el gozo de cómo vas a ver a tus hijos, a tu familia, a tu presidente, a tu nación, y para eso ora y sirve, sirve y ora. ¿Estamos de acuerdo? Ponte de pie, por favor.